Bueno, nosotros vamos a hacer el caso de diferenciación para la primera derivada centrada y con el error multiplicado por h cuadrado. Para comenzar con el problema, tenemos que escribir la serie con f de x más h. Como es centrada, la suma de las h nos tiene que dar 0. Entonces vamos a escribir una serie con f de x más h y vamos a escribir otra con f de x menos h. Voy a escribir cada una. Esta sería f de x más h f de f' de x más h cuadrada sobre 2 factorial, que es 2, voy a escribir 2, f bi'prima de x más h al cubo sobre 3 factorial, f bi'prima de x más h a la cuarta sobre 4 factorial de f cuarta de x, y así sucesivamente. Y para la otra de f de x menos h, todo lo que tengamos h acá lo vamos a poner como menos h. Entonces el primer término no tiene h, entonces f de x menos h de f' de x. Esto quedaría como menos h por menos h, h cuadrada, entonces queda exactamente igual, h cuadrada sobre 2 de f bi'prima de x. Este sería menos h por menos h, h cuadrada, por menos h al cubo. Entonces sería menos h al cubo de 3 factorial f' de x más, esto quedaría igual, h a la cuarta sobre 4 factorial f a la cuarta de x, sucesivamente. Bueno, ya habiendo escritas las dos, como queremos nuestro error multiplicado por un h cuadrada, tenemos que eliminar nuestras f bi'prima. ¿Cómo las vamos a eliminar? Pues muy fácil. Si aquí en los coeficientes tenemos h cuadrada por 2 más h cuadrada, y esto nos tiene que dar igual a 0, pues es muy fácil, solamente lo restamos. Y para restar, tenemos que poner entonces la siguiente simbología: f de x más h menos f de x menos h. Y así, estas dos se van a cancelar, que es lo que nos interesa. Bueno, esto lo voy a escribir acá porque es muy largo. Y esto es igual a f de x menos f de x. Y se van a cancelar. Luego voy a tener h más h por f' de x menos más, entonces nos queda más h de f' de x. Recuerden que lo que nos interesa después va a ser despejar esta f' y que no se cancele, y obviamente no se cancela. De hecho, se adhirió a otro. Bueno, aquí nos quedaría más h cuadrada sobre 2 por f bi'prima de x menos h cuadrada sobre 2 f bi'prima de x, y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora lo que me interesa es despejar la f' de x. ¿Cómo lo hago? Bueno, todos recordaremos. Aquí estos dos se van a sumar, entonces nos quedaría más 2h f', pero como lo vamos a pasar para acá, nos va a quedar menos 2h f' de x. Esto es igual, bueno, sería igual esto, esto lo voy a pasar a restar y esto lo voy a pasar a sumar, entonces nos quedaría f de x menos h menos f de x más h. Recuerden que estas dos, al hacer la operación, se cancelaron. Esto ya lo despejamos, esto también se canceló, entonces solo voy a escribir las al cubo, que son 2, entonces quedaría más 2h al cubo sobre 3 factorial f' de x, y así sucesivamente. Como quiero despejar esta, lo paso todo a dividir, entonces todo esto entre menos 2h, y ya tenemos la fórmula para f' de x, pero esto se ve muy feo y serían muchas cuentas, entonces lo que nos conviene es reducir. Como pueden notar,
En todos nuestros términos de h, solo tenemos términos de menos h y más h, por lo tanto sigue siendo centrada en nuestra f de x. Entonces ya teniendo esta derivada, como les dije, la vamos a describir de otra manera. F de prima de x es igual a f de x menos h menos f de x más h, todo dividido entre menos 2h. ¿Y qué voy a hacer con lo que está para acá? Bueno, como pueden notar, empezamos en h al cubo, entonces la voy a factorizar. H al cubo, todos los siguientes términos ustedes pueden notar que van a continuar con la solución de h al cubo, h a la quinta, h a la segunda. Entonces voy a factorizar un h al cubo, pero está dividido entre h. Los coeficientes no los anoto porque todo eso está dado por un parámetro, que eso va a ser nuestro error, es decir, a partir de aquí va a haber más error. Mientras nuestra h sea más grande, obviamente el error va a ser más pequeño. Pero h al cubo sobre h nos queda h cuadrado. Y ya estaríamos dándole resultado a nuestro problema de diferenciación. La primera derivada centrada, factorizada por un h cuadrado. Bueno, vamos a hacer la comprobación. ¿La nota está la comprobación? Supongamos que tenemos una función f de x igual al seno de x. Nosotros sabemos con nuestro curso de cálculo diferencial integral que su derivada es coseno de x. Y si nosotros evaluamos en 0, pues coseno de x va a dar 1. Entonces f' de 0 es igual a 1. Muy bien. Esto lo queremos ver si nos da como resultado acá. Entonces nuestra derivada evaluada en 0 tiene que ser igual a el seno de x. Aquí, como pueden ver, tenemos un h. Ese que h va a ser nuestro parámetro de paso que vamos a dar nosotros. Nosotros le vamos a dar un valor arbitrario. Como yo quiero que el valor sea muy exacto, le voy a dar un valor muy pequeño. Entonces le voy a dar un valor de 0.1. Bueno, entonces va a ser seno de x. 0, 0 menos 0.1 menos seno de 0 más 0.1, todo dividido entre menos 2 por 0.1. Esto nos tiene que dar 1 y veamos que es así. Vamos a agarrar la calculadora. Bueno, entonces quedamos que f' de 0 va a ser igual a el seno evaluado en menos 0.1 menos el seno evaluado en 0.1. Esto sobre menos 2 por 0.1. Ahí está. El valor de eso tiene que ser cercano a 1. Como pueden ver, el valor fue 0.9983, un valor muy cercano. Ahora vamos a hacer con x igual a pi medios. Recordemos que el coseno de pi medios es 0. Entonces, al evaluar en la fórmula de la derivada, de la primera derivada que calculamos, nos tiene que dar 0. Bueno, y nuestra fórmula era seno de x menos h, en nuestro caso x es pi medios menos h, que es 0.1, menos el seno de x, que es pi medios, de pi medios, ahora es más h, más 0.1, entre menos 2h, que es menos 2 por 0.1. Esto nos tiene que dar 0. Y sí, el resultado es 0. Entonces, como podemos comprobar, la fórmula para la primera derivada centrada con error de h cuadrada es correcta. La función, que es seno de x, y el valor real de la f' de x con valor x igual a 0. Esto es lo que acabo de escribir en la calculadora, seno de 0 menos 0.1, esto es lo que acabo de escribir en la calculadora, esto es igual a 0.99, como podemos ver, aproximadamente 1. Y con un valor de x igual a pi medios, estaríamos dando el seno de pi medios menos 0.1 menos el seno de pi medios más 0.1, todo dividido entre menos 2, 0.1. Y como vimos, en la calculadora nos dio muy 0. Ahora había más decimales,
por detrás, pero como eran muy pequeños, pues lo redondeé a 0 a la calculadora. Como podemos ver, esto funciona. Si nuestro h fuera un valor más grande, en lugar de 0.1, 0.9, el error sería más grande. Entonces aquí, en lugar de 0.99, ahora nos voy a dar 0.92. Pero pues eso es tema para otra ocasión. Ahora veremos el caso discreto. Ahora vamos a ver el caso discreto. ¿Ese cuál es? A partir de una tabla de datos, vamos a identificar cuál es la función f de x y su derivada. Bueno, aquí, como pueden ver, pues desconocemos qué función es, pero sabemos que vamos a evaluar f' de x en 2 y en 3 de dicha función desconocida. Entonces, como nosotros ya conocemos nuestra fórmula, nosotros estamos viendo aquí su procedimiento, que pusieron f de x, o sea, f de 2 menos 0.1. Recuerden que estamos usando el parámetro h igual a 0.1 al cubo menos, y reescribimos la fórmula y nos da un valor. Esto es curioso porque podríamos reescribir como esta fórmula: f de x menos h la estamos tomando, este parámetro que es el de aquí, lo voy a escribir, ¿no? Lo estamos escribiendo como 2 menos 0.1 al cubo, pero como pueden notar, este es el x y este es el menos h. Si nosotros hacemos x igual a x menos h, es decir, eliminamos el parámetro h de la ecuación, nos quedaría como de f de x es igual a 2 al cubo, lo que nos daría como resultado otro valor. Pero entonces, si este 2 es el parámetro h, nosotros podemos ver claramente que la función es x al cubo. Pero ahora queremos su derivada. La derivada de x al cubo es igual a 3x cuadrado. Evaluando el 2, tenemos f' de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, entonces 4 por 3 es 12. Entonces tenemos un resultado 12. Como pueden ver, en la tabla teníamos 12.01. Pero vamos a comprobar que estas cuentas están bien hechas. Vamos a la calculadora. Bueno, en la calculadora podemos ver que era f de x menos h. Entonces, si la función es x al cubo, entonces nosotros vamos a tener x, que es 2, menos 0.1, que es nuestro parámetro h, al cubo, menos x, o sea 2, más h, o sea más 0.1, todo eso al cubo, dividido entre menos 0.2, y esto nos tiene que dar 12.01. Entonces podemos ver que el resultado de la tabla está bien y que efectivamente hemos localizado nuestra función f de x, que es x al cubo y su derivada respectiva 3x cuadrado, y cumple con las condiciones. Bueno, y para comprobar el otro caso que está en el pizarrón en la tabla, entonces sería x, que ahora es 3, menos 0.1 al cubo menos 3 más 0.1 al cubo, todo dividido entre menos 0.2, que es menos 2h. Como pueden ver, es 27.01, que es el valor de la tabla. Y como podemos ver, si nosotros le damos aquí un valor a f' de x, voy a borrar, igual a 3, aquí quedaría 3. Entonces 3 al cubo, 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27. Y como pueden ver en la calculadora y en el pizarrón, es muy cercano. Entonces efectivamente localizamos la función